clase Textos apócrifos y deuterocanónicos con el profesor Miguel Cabrera. Bendición y paz a todos. Gracias a nuestro Creador que nos ha dado la oportunidad, como siempre, de que nosotros podamos compartir este tipo de conocimiento. Como hemos venido viendo a lo largo de este diplomado, en este caso, ¿verdad? Esta sección del módulo básico, que hemos descubierto, o no descubierto, sino redirigido nuestros conceptos intelectuales, investigativos, hermenéuticos y teológicos se han ampliado con relación a el tipo de conocimiento que hemos podido adquirir a través de estos estudios relacionados con los libros apócrifos y los textos deuterocanónicos. Como hablábamos en clases anteriores, nosotros nos formamos con cierta fobia a este tipo de conocimiento que tienen estos libros, ¿verdad? Anteriormente, cuando una persona en el cristianismo manifestaba la intención de hurgar en estos textos, era inmediatamente amenazado, alertado o satanizado, porque se entendían que estos textos, al no ser inspirados, ¿verdad? Eso es lo que entiende la comunidad cristiana, al no ser inspirado para el cristiano y no merece la pena estudiarlo, y porque el tipo de conocimiento que estos libros contenían, ¿verdad? No eran, vamos a decir, plausibles, no eran convenientes para el cristiano. Con esa fue, con esa idea fue que la mayoría de nosotros crecimos, como estaba hablando con mi hermano Wander, pero que no fue culpa, obviamente, de las personas que nos formaron, porque ellos hicieron lo más que pudieron con los recursos que tenían a la mano. Obviamente, como establece una ciencia de la mercadotecnia o del mercadeo, que es la mercadotecnia, que dice que las ideas van envejeciendo y se van suplantando por otras nuevas. Obviamente, en ese criterio no está ni coexiste la teología ni la palabra del Señor, porque contrario a esto, el mismo creador establece que sus palabras se van renovando diariamente, y al igual que su misericordia, como lo experimentó y lo expresó el salmista David, ¿verdad? Entonces, en esa tesitura nosotros vamos a iniciar o a seguir dándole curso a nuestro diplomado en el día de hoy. Vamos a dejar, vamos a ver, nuestra hermana Francis, que está por ahí, para que ella haga una oración al Creador y nos presente este momento, para que, como siempre, Dios dé entendimiento y sabiduría, y los demás que están por entrar, para que el Señor le ayude, ¿verdad? Mi querida amiga y hermana Francia, ¿está por ahí, Francia? Amén, amén. Sí, estoy acá. Dios le bendiga. Okay, como, amén. Fluya, Francia, fluya. Amantísimo Señor, que está sobre los cielos, te bendecimos, te damos gloria, Padre, en esta hora, te damos honra, Padre, alabanza, adoración, Señor. Mira, mi Dios, te presentamos esta clase, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tú, mi Dios, dándonos la sabiduría y la inteligencia, mi Dios, que viene de ti, Padre, para que cada palabra, Señor, dicha por Miguel, Padre, se quede, Señor, impregnada en nuestra mente, en nuestros corazones, y que podamos ponerla por obra. Gracias, Señor, por Jesús, tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi querida hermana Francis. Vamos a hacer lo que hacemos de costumbre. Los participantes de la otra semana, del otro viernes, les voy a dar un espacio para que compartan su experiencia de aprendizaje, o sea, que de lo que se puedan acordar de los temas que tratamos, que se habló y que retuvieron, que aprendieron. Les voy a dar ahora la oportunidad a ustedes. Vamos a ver si Francis tiene algún resumen de eso que ella hace siempre acerca de las cosas que se trataron. Francis, si tiene algo que agregar, si tiene algo, lo puede decir. En honor a la verdad, no, hermano, ahora mismo no puedo.
tengo un asunto allá en Santo Domingo. Sí, Amén, y amén. sí, Bien, chanceme. está bien, usted está fría. ¿Alguien más quisiera aportar acerca de la experiencia que tuvo el lunes pasado, el viernes pasado? Bueno, pues entonces pasamos entonces pasamos a la clase. Vamos. Se ve la pantalla ahí, ¿verdad? Sí, Excelente. Ok. Bueno, señores, ya ustedes saben, Centro Académico de Estudios Teológicos Verita, CAE, el diplomado en textos apócrifos y deuterocanónicos. Esta es nuestra clase número 4. Y hoy vamos a tratar los deuterocanónicos y su recepción en la historia de la iglesia. Un tema muy interesante. Eh, eh, los objetivos que tenemos en el día de hoy, nuestras pretensiones al dar esta clase, son, número uno, analizar la recepción histórica de los libros deuterocanónicos en la iglesia primitiva, ¿verdad? En el objetivo número dos, queremos estudiar cómo influyeron en la estructura litúrgica y doctrinal del Oriente y del Occidente. Y también queremos examinar con mayor profundidad los debates canónicos que surgieron durante la Reforma, extremadamente importantes. Queremos también reconocer el papel de los concilios y autoridades eclesiásticas en la definición del canon. Y también queremos promover, como siempre, una comprensión crítica sobre la autoridad y utilidad teológica de estos escritos. Bien, a manera de introducción, miren, la recepción la comunidad cristiana antigua, ¿verdad? De el texto como tal y los libros deuterocanónicos y apócrifos, lo que nosotros conocemos ahora con esos nombres, porque para ellos no lo veían así como lo vemos nosotros. Entonces, la recepción de los libros deuterocanónicos, o sea, cómo la iglesia los recibió, fue un proceso dinámico. Y este proceso fue marcado por la diversidad litúrgica, doctrinal y cultural de las primeras comunidades de creyentes. Entonces, comprender cómo estos escritos llegaron a considerarse parte importante de la vida espiritual y teológica de la iglesia primitiva, esto es fundamental para analizar el desarrollo del canon bíblico. En esta clase nosotros queremos profundizar en los debates, criterios y contextos que influyeron o influenciaron su aceptación o rechazo en diferentes tradiciones cristianas. Es decir, mis queridos y distinguidos hermanos, que, y esto toca parte de lo que hablábamos en la clase anterior, que la manera en que la iglesia primitiva y los cristianos del primer siglo aceptaron los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Realmente esto obedece no a un simple criterio unilateral de una persona en particular, ni tampoco a un simple criterio, digamos, de un concilio, en que un solo concilio estableció las reglas del juego o la imposición para que la iglesia y el cristianismo primitivo pudiera aceptar estos libros. No pasó así.
sino que hubieron una, por así decirlo, digamos, una numeración de elementos, o sea, un abanico de recursos que se utilizaron para que la iglesia pudiera observar, analizar y en esa misma tesitura la iglesia pudiera decir, bueno, esto aceptamos, no lo aceptamos, la iglesia pudiera tomar una decisión que entendiera que fuera de alguna manera plausible o conveniente desde el punto de vista inteligible. O sea, nos referimos a cómo la iglesia interpretaba los temas más relevantes y más neurálgicos que atañen la doctrina del cristianismo. Entonces, por eso la iglesia atendía a ciertos factores, que era el factor litúrgico, el factor doctrinal y el factor cultural dentro de sus propias comunidades. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si nosotros podemos entender este proceso, ¿verdad? Cómo las comunidades antiguas, de alguna manera u otra, se volvieron, por así decirlo, críticos y observadores de las literaturas que le llegaban a sus manos y tomaban una decisión en función al entendimiento y a la credibilidad que ellos mismos podían dar de esos documentos. Eso entonces a nosotros nos va a dar una mayor comprensión acerca de cómo nosotros podemos considerar desde un punto de vista teológico, histórico y se puede decir literario el documento que nosotros tenemos ahora y también la apreciación que nosotros podamos hacer o que debemos de tenerle a los libros deuterocanónicos y a los textos apócrifos. De manera que si nosotros, que siempre solemos buscar el accionar de la iglesia primitiva para parecernos más a ello, incluso tenemos muchos movimientos y muchas iglesias con esa idea, o sea, que venden esa idea. Por ejemplo, tenemos iglesias con el nombre Iglesia Primitiva, de la Fe, la Sana Doctrina, y siempre va a existir nombres que van a ir en consonancia, orientado a asemejarnos lo más que se pueda a la iglesia primitiva. Obviamente, hay factores que nosotros no los estamos copiando, que nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Quizás en la liturgia, en algunos aspectos culturales, pero en la práctica se nos hace un poquito difícil imitar la iglesia primitiva porque la iglesia primitiva tenía elementos de convivencias, de compartimientos y una filosofía, digamos, altruista que no la manejamos nosotros en este tiempo, por la razón que sea por el tiempo que estamos viviendo, porque, como dicen las escrituras, que es cierto que el que persevera hasta el fin será salvo amando y haciendo lo correcto, pero no podemos negar que la maldad existente en la mentalidad colectiva de las sociedades, de una manera u otra, crean un contrapeso, forman una barrera en el accionar correcto de una persona. O sea, que en este tiempo, para usted poder hacer lo correcto, para usted poder actuar con misericordia, actuar con justicia, necesariamente usted debe de tener unos niveles de conciencia muy elevados. Debe de ser un verdadero promotor de los valores cristianos. Debe, como dice la vieja escuela, de tener a Dios muy, pero muy, muy metido, porque el ambiente social que nosotros enfrentamos ahora no era el mismo ambiente social que enfrentó la iglesia primitiva. Por lo tanto, hay comportamientos que se nos van a dificultar. No es que son imposibles, pero se nos van a dificultar. Y entender todo ese proceso de cómo ellos en esas condiciones sociales, ¿verdad? Psicológicas, religiosas, políticas, económicas, tuvieron cierto comportamiento y dentro de ese comportamiento se establecieron políticas para la aceptación, la vigilancia de los textos que nosotros hoy tenemos. Ese proceso
puede ayudarnos a nosotros a entender mucho mejor la importancia del documento que nosotros tenemos y puede también cambiar la visión o la apreciación que se puede tener de los libros deuterocanónicos. Entonces, para seguir en esa tesitura, quiero mostrarle acá el uso de los textos deuterocanónicos en la iglesia primitiva. Miren, desde los primeros siglos, estos escritos fueron utilizados ampliamente. Escúcheme bien. ¿Cuál es escrito? Lo que vamos a mencionar a continuación. Se leían en congregaciones cristianas junto a los textos que hoy se consideran canónicos. O sea, los escritos a que nos estamos refiriendo aquí, obviamente el tema lo dice, ¿verdad? Usos de los deuterocanónicos en la iglesia primitiva. Entonces, la investigación que tenemos establece que desde los primeros siglos, los textos deuterocanónicos fueron utilizados, y se hace el señalamiento, fueron utilizados ampliamente. Escúcheme bien, los textos deuterocanónicos que nosotros ahora los sacamos, ¿verdad?, fuera del grupo de inspiración. Entonces, esos textos en la iglesia primitiva se leían en las congregaciones cristianas, óiganme bien, junto a los textos que nosotros hoy consideramos canónicos. ¿Se entiende? O sea, que los libros deuterocanónicos para la iglesia primitiva tenían el mismo peso que tienen los libros que nosotros consideramos inspirados y se leían en las congregaciones cristianas. Que vuelvo otra vez a una pregunta que me hizo mi pastor en días pasados, que él está, ¿verdad? Él está también estudiando con nosotros aquí, que él me decía que si estos libros son tan interesantes y arrojan tanta luz en la comprensión bíblica, que por qué entonces en los cultos cristianos no aparece nunca una persona que diga, por ejemplo, yo voy a leer en Primera de Macabeo, voy a leer en Primera de Sapiensal o de Hazel, o el libro de Hazel. Entonces, eso obedece precisamente a que para el cristianismo esos libros no son inspirados. Eso tiene, ya nosotros hemos discutido esa historia. Entonces, como el cristianismo abraza solamente el texto bíblico que tenemos ahora, con los 66 libros, ¿verdad? Que una persona se pare en un púlpito y haga mención que en su predicación va a leer en uno de esos libros dentro del cristianismo sería un poco contradictorio. Y es por la misma creencia que nosotros tenemos y el mismo aferro al texto bíblico que tenemos nosotros ahora y la depreciación que de alguna manera ha venido involucionando. Digo involucionando porque ya los textos apócrifos y los libros deuterocanónicos están siendo manoseados y estudiados por gran parte del cristianismo, ¿verdad? Ya gracias al Creador nosotros hemos venido superando eso. Pero es bueno entender que estos libros en la comunidad cristiana desde los primeros siglos eran considerados canónicos, señores. Y es importante también saber que se leían en las congregaciones cristianas y que formaban parte de los textos que nosotros consideramos hoy canónicos. Ahora bien, la patrística, que es extremadamente importante siempre que se habla del cristianismo. Los padres como Ireneo, Clemente de Alejandría, Orígenes y Agustín, esas gente, ellos lo citaron como escritura. Bien, o sea, se está hablando aquí que los libros canónicos dentro de la patrística, por lo menos gran parte de ella, fueron citados como escritura. Entonces, su circulación era común en regiones helenísticas, donde se usaba la Septuaginta. Muchos cristianos no distinguía entre canónicos y deuterocanónicos. O sea, en la práctica espiritual, para estos textos, en la práctica espiritual, pues estos textos fortalecían doctrinas, ejemplo, como la providencia divina y la intercesión de los santos. Quiere decir que los libros deuterocanónicos, tales como Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch 1 y 2, ¿verdad? Los Macabeos y algunas ediciones griegas, digamos, de Esther y Daniel. Estos libros, señores, formaban parte de la Septuaginta.
que fue como hemos analizado en las clases anteriores, fue la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era utilizada ampliamente en el judaísmo helenista por los primeros cristianos. Ya ustedes saben, ¿verdad?, quién realmente fue el precursor de esto. Hablamos en la clase anterior todos los elementos que involucraron la transición del texto hebreo al texto griego y cómo esto incidió de manera obviamente muy positiva para la comunidad cristiana que no manejaba el griego, perdón, que no hablaba el hebreo y que tenía interés de leer la Torá. ¿De acuerdo? Entonces, la mayoría de los cristianos en el mundo heleno, en el siglo I, hablaban griego. Por lo tanto, la Biblia natural era la Septuaginta, no era el texto hebreo. Entonces, los padres apostólicos, por ejemplo, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpio, Tertulianos y Orígenes, todos esos intelectuales, académicos y teólogos del cristianismo, y además padres, ¿verdad? Que forman parte de la comunidad de los padres de la iglesia, o sea, que son componentes muy neurálgicos de la patrística. Ellos citaron los deuterocanónicos como escritura inspirada o con autoridad equivalente. Es decir, que ellos equipararon los textos deuterocanónicos a nivel de autoridad, importancia en tanto lo espiritual como lo litúrgico, lo equipararon con el texto bíblico que nosotros conocemos en el día de hoy. Entonces, el Nuevo Testamento, por ejemplo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento ecos literarios y teológicos de estos libros. Por ejemplo, digamos que Hebreo 11, de alguna manera, o sea, no 100% en su estructura, pero sí Hebreo 11 tiene mucha influencia y tiene mucha y la configuración interna de él le debe mucho al libro de Macabeos. Santiago tiene mucha influencia del libro de sabiduría y el mismo Yeshua frecuentemente citaba la Septuaginta, incluso pasajes que Jesús mencionó que diferían en gran medida del hebreo masorético. Entonces, en resumen, señores, los deuterocanónicos eran parte orgánica del ambiente bíblico, escúcheme bien, del ambiente bíblico en la comunidad cristiana primitiva. Es decir, que el concepto que nosotros tenemos de libros deuterocanónicos no inspirados es un concepto del cristianismo, o sea, que nosotros abrazamos ahora que tenemos, tiene su historia que lo vamos a ir analizando. Es necesario entender, importante entender que para los cristianos del primer siglo, ese concepto no estaba. Incluso la patrística, como ya hemos podido ver, lo citaban y autorizaban su uso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese tipo de observación es muy elemental para que usted pueda entender que esa observación que tiene el cristianismo con relación a los deuterocanónicos no fue compartida por la iglesia primitiva. Y como nosotros, obviamente, les decía al principio, no tenemos un afán, o gran parte del cristianismo tenemos un afán desmedido de parecernos a la iglesia primitiva, señalaba que hay algunos elementos, ya sea por asunto de cultura, por asunto de modernidad del tiempo, que no podemos competir con la iglesia primitiva. Aunque no existe, podríamos decir, un factor que pudiera impedir de manera tácita, así que nosotros rechacemos el texto, pero sí hay un proceso histórico que es lo que ha llevado a que nosotros asumamos esa postura, ¿verdad? Y ya gran parte de ese proceso nosotros los hemos estudiado. Lo que quiere decir que no es una apreciación temprana del cristianismo, sino ha sido un proceso diacrónico
que se ha desarrollado en el tiempo y que actualmente la opinión que conservamos nosotros ahora en el cristianismo es que solamente aceptamos los 66 libros que contienen la Biblia evangélica, porque la católica nosotros sabemos que difiere, tiene libros de más. Ahora quiero analizar con ustedes la Iglesia Occidental y la autoridad de la Septuaginta. La Iglesia Occidental que heredó la fe a través de la lengua griega y la Septuaginta. Escúcheme bien. O sea, cuando hablamos de la Iglesia Occidental, entiéndase que estamos hablando de la iglesia formada por los gentiles y los judíos de la diáspora, ¿verdad? Que no respondían propiamente a las liturgias o las observaciones del judaísmo, porque ustedes saben bien que la historia, o sea, cuando Yeshua asciende, ¿verdad? Que los discípulos se quedan predicando el evangelio. Las primeras iglesias que se abrían tenían observancia y mucha influencia del mundo judío. O sea, se abrían sinagogas, se guardaba el sábado, eso es bíblico. La revelación neotestamentaria siempre habla del día de reposo y se guardaban algunas fiestas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que de alguna manera, en un proceso que no vamos a discutir ahora porque no estamos dando historias del cristianismo, pero para entrar en contexto, pasaron eventos y se suscitaron una serie de acontecimientos que permitieron que lentamente la iglesia se fuera desconectando de la observación de la doctrina judía. Entonces la iglesia se fue digamos, por influencia del imperio griego, por líderes también líderes que no eran judíos, que estaban también a cargo de algunas comunidades cristianas, llámese también cristianos que por alguna manera en los momentos de persecución, para mostrarse simpático con los imperios que estaban ejerciendo presión en la época, se desnaturalizaron de lo que era la observación de los judíos y se fueron ya a una parte más, digamos, más occidental. Y por eso es que ustedes ven que el cristianismo, de alguna manera u otra, va borrando, ¿verdad?, elementos que son propiamente del cristianismo, pero desde un contexto judío. Y van surgiendo elementos del cristianismo ya propio, con una figura, con una apreciación, por así decirlo, no vamos a decir distorsionada, pero sí divorciada y sí distanciada de lo que originalmente formuló y configuró el cristianismo bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de iglesia que yo le acabo de describir heredó la fe de la lengua griega. Y acuérdense lo que hablábamos con el tema de cuando los judíos pasaron la Torá al lenguaje griego, ¿verdad? Que muchos de ellos rasgaron su vestido porque ellos entendían que esto era una aberración, pasar la Torá, o sea, un contenido sagrado, pasarlo a un lenguaje, a un idioma tan pagano como era el idioma griego. O sea que esto también no gustó del todo en la comunidad judía por las razones que le acabo de mencionar. Entonces, la iglesia occidental con todo eso heredó la fe de la lengua griega y de la Septuaginta. La Septuaginta, obviamente, ustedes saben que es una colección mucho más amplia que incluía los textos deuterocanónicos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pasó que con el tiempo San Jerónimo expresó reservas al preferir el canon hebreo, pero aún así él los incluyó en la Vulgata latina debido a su uso extendido y conocimiento eclesial. ¿Qué fue lo que pasó aquí, señores? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Miren, nosotros heredamos la fe, ¿verdad?, de un documento que se escribió en un idioma original, en este caso en hebreo, un idioma que está
cargado de simbolismo y con una carga semántica extravagante. Ese documento fue transcrito a un idioma que para ese tiempo se consideraba pagano, ¿verdad? Obviamente, nosotros sabemos que las traducciones siempre se pierden de alguna manera, se pierden peso, y más el hebreo, un idioma tan complejo que hay palabras que no tienen traducción. Entonces, si el hebreo hay palabras que no tienen traducción propiamente en el idioma de él, quiere decir esto entonces que esas palabras iban a quedar a la interpretación de las personas que estaban haciendo la transcripción. Y más de ahí, después, y no, digamos que no tan solamente que ese no era el problema principal, porque quien transcribieron el texto hebreo al texto griego fueron judíos con buenas intenciones. Hablamos ya de esa historia, pero después las copias de copias que se hicieron, obviamente, como hablábamos ahorita, mi queridísimo amigo Walden y yo, que la mano del hombre, ¿verdad? Estuvo ahí presente. Y nosotros sabemos que donde quiera que está la mano del hombre, de alguna manera hay cabida para la manipulación, para el error y para el vicio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros celebramos la fe de la Septuaginta, que la Septuaginta, obviamente, es una colección mucho más amplia que la que nosotros tenemos, porque decía al principio que tenía los libros deuterocanónicos, pero vino con el tiempo, pasó algo, como dice el muchachito. San Jerónimo, que era una autoridad, expresó cierta discrepancia con ese texto. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque San Jerónimo, al igual que nosotros en este tiempo, quiso acercarse a las raíces hebreas. Entonces, cuando él analizó, él le pareció más plausible, en este caso, para mí particularmente, le pareció más plausible quizás el texto masorético, pero aún así, él no descarta los libros deuterocanónicos, no los sataniza, sino que él lo que hace es que lo incluye en la Vulgata Latina, pero no lo hace quizás por una apreciación personal, porque ya vemos que en la primera acción él lo descarta. Él lo hace porque, señores, se usaban bastante y tenían reconocimiento de la patrística y de la comunidad. Entonces no podía él de golpe, ¿verdad?, quitar estos libros porque iba a encontrarse en un conflicto social con la comunidad cristiana. Entonces lo que hace es, bueno, que lo pone en la Vulgata Latina. Entonces, en ese sentido, la Iglesia Ortodoxa, que era más ligada al griego, conservó todos los libros de la Septuaginta, otorgando la autoridad plena en su tradición teológica y litúrgica. ¿De acuerdo? O sea que en este caso, la Iglesia Ortodoxa, me imagino que los ancianos que tenían, los académicos que tenían los expertos en la materia, ellos analizaron la situación y dijeron, no, pero nosotros no tenemos realmente que desprender estos libros, y tomaron la decisión de dejarlo, y no tanto de dejarlo, sino que también agregaron la misma autoridad y la misma credibilidad que tenían los demás libros. Entonces, por ejemplo, en Occidente, aunque el latín realmente fue reemplazando, que eso hay que tomarlo en cuenta, fue reemplazando progresivamente al griego. La Septuaginta continuó siendo referencia importante hasta San Jerónimo. Entonces Jerónimo, inicialmente, él prefería el texto hebreo. Como le dije ahorita, le parecía mucho más plausible. Pero él de alguna manera entendió que esos textos eran válidos y lo transfirió a la Vulgata o a la Vulgata Latina. Entonces, en la Edad Media se da un proceso, porque entonces señalamos, por ejemplo, encontramos a San Agustín, encontramos a Tomás de Aquino, a Beda y a otros, que ellos usaron los libros deuterocanónicos con plena autoridad doctrinal. Entonces, en la Iglesia Occidental, la Septuaginta y la Vulgata Latina, lo que hicieron fue que consolidaron la posición canónica y práctica
de los libros deuterocanónicos. Mire el proceso que todavía aquí, señores, en el siglo I, ya en los tiempos todavía de Tomás de Aquino y otros como San Agustín, la iglesia primitiva aglutinaba, ¿verdad?, en su credo la Septuaginta y la Vulgata latina, y le daban, le brindaban su respeto en los aspectos teológicos e inspiracionales a los libros deuterocanónicos. Vamos a ver ahora qué dice la Reforma Protestante y el debate canónico. Aquí se hay tela por donde cortar, porque entonces apareció este señor, Martín Lutero, ¿verdad? Y Lutero reabrió la discusión sobre la autoridad de los deuterocanónicos. Eso ya estaba tranquilo, estaba aceptado, pero Lutero analiza los documentos y él dice, no, espérate. Y como nosotros, para utilizar un término moderno que se usa mucho en materia jurídica, se reabrió el caso. Entonces, Lutero lo que hace es que vuelve y formula la discusión sobre la autoridad de los deuterocanónicos. ¿Y en qué se basa Lutero? Bueno, Lutero se basa, señores, en el canon hebreo. Y ahí entonces él los clasifica como útiles y buenos para leer, dice Lutero, pero no para establecer doctrina. O sea, Lutero, vuelvo y le digo, reabre la discusión sobre la autoridad y la inspiración de estos libros. Él los clasifica, dice, bueno, ellos son útiles. Bueno, no que lo clasifica. En este caso, él puede decir que él da una opinión favorable, ¿verdad?, para no desmeritar del todo los textos deuterocanónicos. Obviamente, lo saca del grupo de la inspiración, pero aún así, hasta ese tiempo, Lutero recomienda su lectura. Pero oiga, ¿para qué? No para establecer doctrina, o sea, que los libros no podían servir para hacer doctrina, sino que los libros lo que hacían era que daban, digamos, cierto bagaje histórico, por así decirlo. Entonces, de alguna manera, Lutero entendía que los libros deuterocanónicos, aunque no, para él, ¿verdad?, aunque no eran inspirados, pero que de su lectura aportaba a la complementación del conocimiento escritural con relación a lo que eran temas históricos. O sea que dentro de la literatura bíblica hay temas específicos que su comprensión se amplían cuando nosotros acudimos a los textos deuterocanónicos. Ahora bien, Lutero realmente toma esta decisión no tan solamente por un capricho, por así decirlo, de que él entiende quién es inspirado y quién no. Lo que pasa es que Lutero, y eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, como Lutero estaba tratando, ¿verdad?, de reformar el pensamiento teológico de la época, y ustedes saben que en ese tiempo la Iglesia Católica tenía mucho peso teológico en la mentalidad colectiva, y habían entonces dentro de los libros deuterocanónicos, habían algunos libros que hacían causa común con la doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, es entendible, usted que está luchando para erradicar un mal, y a usted se le brindan se le brindan a usted recursos para que usted elimine ese mal, un abanico de recursos para que usted pueda eliminar ese mal. Pero en ese abanico de recursos que a usted le dan, hay recursos que hacen causa común con el mismo mal que usted quiere erradicar. ¿Me entienden, verdad? Entonces, eso fue lo que Lutero vio. Lutero dijo, bueno, hay que reformar el pensamiento teológico de las personas. Pero cuando él revisa los deuterocanónicos, él ve que hay algunos deuterocanónicos que hacen causa común con criterios católicos que él quería erradicar. Por ejemplo, como la oración a los muertos y la existencia del purgatorio. ¿Y qué es lo que hace Lutero? Lutero dice, no, espérate, yo no puedo
poner este libro acá, porque entonces me voy a ver incoherente o el trabajo que yo quiero hacer de reformar el pensamiento teológico de la comunidad se me va a hacer más difícil. Vamos a sacar estos libros, porque estos libros de alguna manera u otra apuntan a lo que yo estoy contrarrestando, y yo lo que voy a hacer es que lo voy a recomendar para su alimentación en el contexto histórico y que las personas puedan complementar ese tipo de conocimiento. Y entonces él lo hace de esa manera. Entonces, por ejemplo, cuando se habla ya de la comunidad protestante, ¿qué hace Lutero? Lutero lo que hace es que ubica los deuterocanónicos en una sección separada y le da otro nombre, entonces les llamas apócrifos, que, que no son libros, los apócrifos no son libros iguales a los libros que están en la Sagrada Escritura. ¿En cuál Sagrada Escritura? Ya en la que nosotros conocemos, la que tenemos hoy, pero que son útiles para leer. Así él lo estableció realmente en su observación. Pero otros reformadores, como Calvino, fueron señores. Juan Calvino no fue tan simpático así como Lutero. Juan Calvino expresó de manera oral y práctica un rechazo total a los libros deuterocanónicos. Entonces, por esa razón, en las traducciones protestantes posteriores, generalmente no aparecieron los libros deuterocanónicos. O sea, ya de hecho, o sea, por el hecho ya de que estos reformadores entendieran que bajo ninguna circunstancia los deuterocanónicos debieron aparecer con los textos canónicos, ya para las otras traducciones y las demás y los demás trabajos literarios que se hicieron con relación a la recopilación de las escrituras, los deuterocanónicos desaparecieron en este sentido por completo, por las razones que le acabo de explicar. O sea que ya usted puede ver que es un proceso histórico, ¿verdad? Porque vemos la patrística que lo aceptaba, los cristianos primitivos lo aceptaron hasta que llegó Lutero. Lutero lo revisa, ¿verdad? Y por asuntos que son inteligibles, que son coherentes con un pensamiento reformador, se entiende que lo que él hizo estuvo bien, no del todo, porque no todos los libros, o sea, es una apreciación personal pero objetiva, no todos los libros hacían causa común con la doctrina católica. Él bien pudo eh, anular los dos. Me parece que son los libros de sabiduría, que habla, ¿verdad?, de la existencia del purgatorio. Y bueno, Macabeo no, porque Macabeo son libros que responden realmente a la historia. Pero yo sé que no todos los libros hacían causa común con la doctrina del cristianismo. Lo que hace es que hace Foni uno y dice, no, no está bien, eh, estos libros no van a aparecer aquí. Pero se entiende porque él, como esos libros, la Iglesia Católica lo había asumido como bueno y válido, y él quería despegarse totalmente de la Iglesia Católica y establecer ya un criterio de reforma en cuanto a la teología y a la manera de ver las escrituras totalmente distinto del que tenía la Iglesia Católica. Él entiende que haciendo esto, de alguna manera, como decimos nosotros, muerto el berro, muerto la rabia. Entiendo yo, ¿verdad? Usted puede estar de acuerdo o no con esa apreciación. Último tema, los concilios y la definición canónica. Aquí, señores, hay también mucha tela por cortar y mucho conocimiento que guardar. Mire, la iglesia trabajó activamente para responder a esos debates. El concilio de Hipona en el 393 y el concilio de Cartago 397 afirmaron su canonicidad. El concilio de Trento en el 1546 ratificó solemnemente los libros deuterocanónicos como parte del canon. ¿Están escuchando y están viendo, verdad? Entonces, estas decisiones reflejan un reconocimiento histórico y espiritual del papel
que estos libros cumplieron en la formación doctrinal del cristianismo. Es decir, señores, es decir, que el hecho de que los deuterocanónicos hayan sido objeto de debate y de discusión en los concilios existentes y concilios tan importantes como el concilio de Cartago, el concilio de Trento, el concilio de Hipona, quiere decir esto que los libros deuterocanónicos no deben de ser tomados a la ligera y que no deben ser mirados con menosprecio por la comunidad cristiana, porque en su momento, vuelvo como hemos estudiado históricamente, formaron parte del texto bíblico de la época, o sea, o no del texto bíblico, perdón, de las escrituras de la época para la iglesia cristiana primitiva. Y fue acuñado por la patrística, ¿verdad? Cuando comienza, digamos, el deslinde de las escrituras, el despegue, la separación de los libros canónicos de las escrituras tal y como nosotros la conocemos, ya lo vimos que fue con la revisión que hizo Lutero, pero aún así Lutero hizo un señalamiento que los libros eran buenos para leer. Es entendible la posición de Lutero. Después de Lutero vienen otros reformadores que no fueron tan simpáticos, fueron mucho más, digamos, radicales, en este caso Calvino, y ya para las ediciones posteriores hemos visto que ya los libros canónicos no existían ya para las Biblias, para el público protestante, ¿verdad? Pero estudiando ahora los debates académicos y los conflictos que se dieron a nivel de instituciones, podemos ver que concilios, los principales concilios de la historia, lo ratificaron, lo aceptaron y lo promulgaron, señores. Entonces, estas decisiones reflejan realmente que los libros cumplieron un papel extremadamente, digamos, fundamental para la formación doctrinal del cristianismo. Es decir, que la doctrina cristiana, los elementos fundamentales de la doctrina cristiana le deben mucho a estos libros. ¿Mm? Desde el punto de vista, digamos, teológico y con elementos espirituales y que son aportativos también a temas que son tan neurálgicos en el cristianismo como son el tema de la redención y el tema de la oración. O sea, el tema de la redención y el tema de la oración en la literatura deuterocanónica son profundamente tratados y los apóstoles en muchos libros de las escrituras, como lo vimos al principio, como lo es Santiago, como lo es Judas y algunos otros libros, señores, parte de su configuración se deben realmente al conocimiento que tenían estas personas de estos libros y por lo tanto ese mismo conocimiento y esa misma aceptación que tenían de los textos deuterocanónicos le dio de alguna manera recursos, habilidades. Obviamente nosotros reconocemos el tema de inspiración, pero recuérdese que el proceso de inspiración no deja fuera la condición intelectual y emocional del individuo. Por eso la literatura o los expertos en literatura pueden hacer la apreciación y la clasificación de libros, porque hay libros que para la crítica textual y para los facultativos en la materia, o sea, me refiero a los libros bíblicos, tienen mejores riquezas literarias que otros. Otros están mejores redactados, otros tienen mejor lenguaje, otros son mejor estructurados. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, que obviamente que la condición intelectual, y yo añado la condición psicológica, el clima político, económico en el que estaba envuelto el escritor, todo eso influyeron para la calidad del documento, porque la inspiración obviamente no deja ajeno o no te saca de esos factores. Para la crítica textual, uno de los mejores evangelios es el Evangelio de Lucas, a pesar de que Lucas no fue testigo ocular de los milagros de nuestro Mesías.
pero sabemos que Lucas era un intelectual brillante, según lo dice la Biblia y según lo dice la tradición, era un académico que respondía a la ciencia de la medicina. Y aunque Lucas, un detalle que yo señalo, aunque Lucas era médico, señores, hago este paréntesis, y Pablo era abogado, cuando ellos salían a hacer la obra, oiga, que cuando los hombres de Dios adquieren grandeza. Él era médico, Pablo era abogado, y entonces cuando salían a hacer la obra, el que oraba por los enfermos era Pablo y el que escribía era Lucas. Se supone que él, como médico, como facultativo en el área, conocía la condición de salud de las personas antes de que lo dijeran y podía tener más ciencia a la hora de orar por una persona enferma. Pero él entendía realmente que la autoridad apostólica estaba sobre Pablo y él, en calidad, y él no importando ser un profesional del área que se estaba tratando, él decidió escribir y dejar entonces que Pablo ejerciera la oración por los enfermos. Ese es un detalle que nosotros deberíamos de copiar porque en estos últimos tiempos eh, nosotros tenemos la filosofía, yo, ¿verdad? La tengo, la promuevo y la enseño, que a cada persona hay que ponerlo de acuerdo a lo que dé su capacidad. Por ejemplo, es muy agradable y muy factible para la iglesia que el tesorero de la iglesia sea un contable. Si tiene maestría, mejor. Es muy factible para la iglesia que la auditoría de la iglesia la hagan facultativos en el área, ¿verdad? También que los departamentos que tengan que ver con los tratos a la pareja sean profesionales de la salud y de la conducta. Yo soy partícipe de eso. Pero solamente en ocasiones muy especiales, a veces los facultativos tenemos que apartarnos de ciertas situaciones y dejar que los hombres de Dios operen en ciencia. Que este fue el caso de Lucas. Pero ya el Señor dará la revelación a cada quien para que usted pueda entender cuándo usted tiene que darle paso a otro que esté en el área suya, pero que en el momento lo puede hacer mejor que usted, porque el creador en ese momento da la autoridad. Hay que tener de una manera, ¿verdad? Un tacto, una conexión con el mundo de los espíritus para poder acaparar ese concepto y ese criterio y actuar en consecuencia. Entonces, señores, los concilios, por ejemplo, de Roma, que no lo mencioné, el concilio de Roma también trabajó con los libros deuterocanónicos, pero lo hizo con relación al canon católico actual, al que nosotros conocemos ahora, es decir, a la Biblia católica que existe actualmente. El de Hipona, como decíamos ahorita, y el de Cartago, ellos lo confirmaron, o sea, lo aceptaron. Y, como decíamos ahorita también, Agustín, sí, Agustín lo aceptó. Ahora nosotros vamos a ver la autoridad doctrinal que tienen esos libros. La autoridad doctrinal y hermenéutica desde el punto de vista moderno. O sea, cómo los efectos de esas literaturas todavía persisten y influencian la hermenéutica actual. En estos textos siguen siendo una fuente valiosa. ¿Para qué? Les explico. Para entender la continuidad entre el judaísmo y el cristianismo. Ojo, señores. Ojo. El estudio de la literatura deuterocanónica desde el punto de vista crítico le brinda a usted un tipo de conocimiento que no se adquiere en el Instituto Bíblico porque en el Instituto Bíblico no, y la mayoría
de los estudios que nos dan a nosotros nunca establecen conexión y continuidad entre el judaísmo y el cristianismo, porque bien ustedes saben que hay gran parte de la comunidad cristiana antisemita, que donde quiera que le huela a algo judío, ni por ahí pasa. Usted dice una palabra en hebreo, algún saludo en hebreo, nada que ver con eso. Entonces, mire hasta dónde está la importancia del estudio de esta literatura. Usted, ya sea como académico, como maestro, como evangelista, como predicador, como pastor, debe de entender la conexión entre el judaísmo y el cristianismo. Eso es algo neurálgico para la comprensión de todo el contexto bíblico y de poder entrelazarse con el espíritu de la Torah. Entonces, interpretar doctrinas que aparecen luego en el Antiguo Testamento. Oh, qué interesante, ¿eh? También enriquecen la lectura de la escritura mediante un contexto histórico más amplio. Eso les recomendaba anterior al principio y en toda la trayectoria del diplomado, que el estudio de los macabeos brindan una excelente panorámica para la comprensión de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Aunque las distintas confecciones cristianas no coinciden aún en su estatus canónico, el estudio académico ha demostrado que ignorarlos empobrece la comprensión de la fe cristiana. Mire, yo le voy a prestar atención a eso. Yo se lo voy a explicar otra vez. Mire, dice la investigación que aunque hay distintas confesiones que no nos hemos puesto de acuerdo en la aceptación de los deuterocanónicos, en este caso tenemos los católicos, nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos adventistas, las diferentes denominaciones de la iglesia bautista, perdón. Tenemos ahí a los mormones y a los testigos de Jehová, que también tienen su texto. Entonces, realmente las instituciones religiosas o los credos de fe, es muy obvio que no nos hemos puesto de acuerdo, quizás nunca nos pongamos de acuerdo con relación a la aceptación o al rechazo que tenga cierta comunidad de fe de los libros apócrifos y deuterocanónicos. Eso técnicamente es inevitable, ese conflicto, ¿verdad? De recepción. Ahora bien, aunque nosotros no coincidamos en los estatus canónicos, o sea, en la condición canónica, en que si este es inspirado, si este no, si este debe de estar, independientemente de eso, oiga lo que dice la academia. La academia dice que ignorar el estudio de esta literatura, vuelvo y repito, independientemente de su credo religioso, empobrece la comprensión de la fe cristiana. Señores, esto es muy fuerte. Es decir, que no hay forma, desde la academia, ¿verdad? No hay forma de usted hacer contacto 100. No hay manera de usted tener una correcta hermenéutica, de usted tener un panorama 100% clarificado a nivel histórico, a nivel teológico, a nivel hermenéutico, si usted desconoce este tipo de literatura. A esa conclusión ha llegado la academia. ¿Estoy de acuerdo, profesor? ¿Usted está de acuerdo? 100% estoy de acuerdo. Porque como le decía a uno de los directores que hablábamos en el otro viernes, y el diálogo que teníamos Wander y yo antes de iniciar la clase, señores, el estudio crítico de los libros apócrifos y los libros deuterocanónicos, que son así, repito, para nosotros ahora, pero que hemos visto que históricamente la iglesia lo acuñó y lo aceptaba como tal. Ya vimos la causa por lo cual ha llegado a nosotros de la manera en que lo tenemos. Está bien, usted lo puede aceptar así, puede tener su Biblia con o sin ellos, ¿verdad? Pero
La ignorancia del contenido de estos libros va a hacer que usted esté incompleto en la concepción de su fe. Y eso es lo que establece la academia. O sea, que desde la parte académica, todo cristiano que profesa una fe bíblica, que profesa la creencia en el Jesús judío, hijo de Dios, que nació en Nazaret, murió en una cruz, resucitó al tercer día y posteriormente a ese acto caminó entre los vivos y fue luego al cielo, y lo presenta el texto sagrado, que actualmente, hablando obviamente o presentando, ¿verdad? Digamos, una situación que se puede interpretar como una alegoría. Es un término jurídico dentro del pensamiento hebreo cuando dice que Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, porque en la barra de la derecha, en los juicios, en los procesos jurídicos, era que se sentaban los abogados de la defensa. Obviamente porque es una alegoría, porque en el cielo ni hay derecha ni hay izquierda, pero es un término jurídico para que nosotros podamos entender, por lo menos la comunidad judía entiende perfectamente, cuando se le habla de que hay un personaje a la derecha intercediendo. Se está refiriendo, obviamente, en términos culturales, en que en los procesos judiciales, en el mundo hebreo, los abogados de la defensa se sientan a la derecha. Ya para los judíos, desde que le hablan, obviamente los judíos que creen en Jesús como el Mesías, estoy hablando. Cuando se le hablan que nuestro Mesías está a la derecha del Padre, ya de por sí ellos saben que su condición por estar a la derecha es una condición de abogado en defensa de la condición y de la miseria del hombre. Pero hay doctrinas tan neurálgicas, aparte de la redención y de la intercesión, vuelvo y repito, como la oración. Y obviamente la misma redención también está contemplada en los libros deuterocanónicos. Por eso fue que en los elementos que la iglesia primitiva consideraba para aceptar una literatura, ellos vieron eso, señores. Por eso incluso vimos que se leían en los cultos, o sea, se leían en la sinagoga, que esos libros que formaban parte de la Septuaginta, cuando se abría un texto, abría un documento de eso, una Torá, por así decirlo, un rollo, en una sinagoga, esos libros, en la parte litúrgica, también esos libros eran utilizados, ¿verdad? Quiere decir entonces que si la iglesia primitiva lo consideró importante por su contenido teológico y su apreciación espiritual, nosotros, los cristianos, debemos de alguna manera interesarnos por esa literatura. Que sean inspirados o no, usted se reserva ese derecho, pero ya usted ve el hallazgo que hace la academia, que la academia reduce, escúcheme bien, reduce a la mínima expresión al cristiano que no ha investigado su fe desde la literatura deuterocanónica. Eso suena a algo muy pesado para muchos, pero es un concepto que mantiene la academia, el cual yo comparto. Entonces, la iglesia protestante que somos nosotros solemos usar el canon hebreo. Algunos estudiosos modernos revalorizaron los libros deuterocanónicos y lo vieron como una ventana histórica al judaísmo del segundo templo, ¿verdad? Eso es muy importante para entender el cristianismo. También lo vieron como un puente teológico hacia el Nuevo Testamento. Oiga toda la importancia que tiene esta literatura, ¿eh? Y estamos hablando ya de eruditos modernos, no estamos hablando de Hipona ni de Orígenes, estamos hablando ya de facultativos que pertenecen a nuestro siglo, que están en nuestras universidades actualmente haciendo investigación. Ellos recomiendan, señores, que la literatura deuterocanónica es extremadamente importante, y oigan lo que dicen esos académicos, que te abre una ventana a la comprensión del judaísmo del segundo templo, que es extremadamente importante para tú poder entender las bases
del cristianismo que tú profesas. Y también dicen que es un puente teológico hacia la revelación neotestamentaria. Y obviamente, en ese sentido, es una literatura formativa desde el punto de vista educacional. Y para la hermenéutica contemporánea, ¿qué podemos decir? Bueno, señores, la exégesis moderna, incluso, digamos que fuera de contextos confesionales, los deuterocanónicos son reconocidos de manera especial y son reconocidos como testimonios esenciales del pensamiento judío cristiano. O sea, que obviamente, si usted acepta la, la postura de que los libros lo escribieron los judíos, usted entender el pensamiento judío y esencialmente el pensamiento judío cristiano, pues lo va a colocar usted en una posición ventajosa desde el punto de vista hermenéutico en cuanto a la interpretación de las escrituras. Porque no hay nada más fabuloso para usted leer una carta que usted entender la intención de la persona que escribió la carta. Entonces, eso pasa cuando se leen estas literaturas, que usted encuentra terreno para usted apegarse al pensamiento judío, lo que hace que usted pueda entrar en unos terrenos hermenéuticos mucho más favorables y mucho más apetecibles. También le dará clave para usted poder entender la soteriología, entiéndase la doctrina de la salvación, la angelología, la escatología y la sabiduría, que son elementos que están presentes en el Nuevo Testamento. Y no solamente que están presentes en el Nuevo Testamento, sino que son elementos que forman parte fundamental de la doctrina cristiana. Por eso, dice la academia que si usted no conoce y estudia a profundidad esta literatura, usted entonces al 100% usted no ha entendido su fe cristiana. ¿De acuerdo? Y esto también le brinda a usted un tipo de conocimiento que usted se vuelva un testigo primordial de la fe judía en los tiempos de Jesús. En conclusión, los libros deuterocanónicos, señores, formaron parte integral de la Biblia cristiana primitiva. Ojo con eso. Usted no lo tiene en la suya ahora, pero la iglesia primitiva, la Septuaginta, lo conservaba. Los libros deuterocanónicos tuvieron autoridad estable en la iglesia occidental durante más de un milenio, entiéndase más de 1000 años. Mantuvieron su autoridad y su hegemonía teológica los libros deuterocanónicos. Le digo más. Ellos fueron cuestionados en la reforma, refiriéndose a debates sobre canon, autoridad y tradición, pero estas discusiones y estos debates nunca les restó importancia ni autoridad en los círculos académicos ni en la comunidad de creyentes existente en ese tiempo. Y los libros deuterocanónicos hoy siguen siendo un punto central, escúcheme bien, un punto central de la hermenéutica y la doctrina bíblica, dependiendo obviamente la tradición cristiana. Señores, nosotros hemos analizado, ¿verdad?, de acuerdo a estas investigaciones sustentadas digamos, en apreciaciones y en trabajos de la academia y en estudios que se han hecho, que los libros deuterocanónicos, lejos y al lado cenagoso, nos colocan a nosotros en un sitial privilegiado cuando se habla de comprensión hermenéutica, cuando se habla de entendimiento de la fe que uno profesa, cuando se habla de un mayor proceso digestivo de la situación histórica y cultural del panorama bíblico. Y también
lo coloca usted en un sitial privilegiado cuando se habla de la comprensión en términos hermenéuticos del texto general de las Sagradas Escrituras. Desde ahora le animamos a que los presentes en este diplomado, que hoy han concluido su diplomado, entren en su formato de estudio la literatura deuterocanónica. No lo haga, señores, desde la pereza, desde el prejuicio, porque si lo hace desde el prejuicio, obviamente no le va a sacar el provecho que hemos mencionado. No le exigimos que le tenga el mismo respeto que usted le tiene al texto sagrado, que tenemos nosotros a las escrituras, pero sí por lo menos considere la posibilidad de valorarlo, de respetarlo y de entender que esa literatura le va a colocar a usted en una posición donde usted pueda abrazar su fe con mayor fuerza, porque usted va a entender va a entender primeramente el comportamiento de su maestro, del maestro al cual usted sigue, va a entender el comportamiento de los padres de la iglesia, va a entender mucho más a profundidad el comportamiento de la iglesia primitiva y obviamente le va a dar a usted un valor mucho más, un valor agregado al texto bíblico que usted tiene ahora, o sea, la Biblia que usted carga ahora, porque es un documento que ha sido objeto de muchísimas intervenciones, de muchísimas discusiones, pero que todavía ese texto mantiene el propósito general de las escrituras, que es el que le manifestó Pablo a Timoteo, que las escrituras son un fin, ¿verdad? O un medio para llegar a un fin, y es que el hombre de Dios sea preparado y habilitado para la asignación que su creador le da. El estudio responsable de las escrituras desde los ángulos que hemos analizado lo van a habilitar a usted, le van a dar a usted un abanico de recursos para que el trabajo que el creador le ha asignado usted lo haga con calidad, lo haga bien. Recuérdese, y ya con esto cierro, uno de los señalamientos que se le hacen a David en condición todavía de vasallo cuando él tocaba el arpa. Las escrituras dicen que Saúl o que el cuerpo de seguridad de Saúl, su consejero, sugirió buscar a David para tocar, no porque David era un bonitillo, ni porque estaba pegado. El texto especifica que lo buscaron porque sabía tocar el arpa. Es decir, que el conocimiento hace la diferencia entre el que puede y el que no, desde el punto de vista bíblico. Porque si las escrituras son lo que dicen, que son las herramientas para que el hombre de Dios se prepare para toda buena obra, quiere decir entonces que el estudio de ella es imprescindible para aquellos que aspiran a emplearse en la viña de su Señor. Señores, gracia y paz del Eterno. Hasta aquí hemos llegado en esta clase, ¿verdad? Ya final de nuestro módulo básico. Y ahora en este momento le voy a dar las palabras a ustedes para que ustedes digan su experiencia. Tenemos media hora, les puedo dar 1 minuto, 2 minutos a cada uno. O yo lo señalo, ustedes lo dicen. Quiero ahora escuchar su experiencia en este diplomado. Algunos no pudieron entrar a las 4 clases, pero a la clase que usted entró, quiero que usted exteriorice en qué este tipo de conocimiento le ha favorecido a usted. Entonces, yo aquí, como ustedes a veces se ponen un poquito tímidos, sí, Omega, lo voy a mencionar en el mismo orden que lo tengo aquí en la pantalla. Voy a dejar a la señorita Omega, luego el señor Jacobo Hernández, luego mi pastor Mateo Santir, luego mi distinguida y muy amada hermana Francis, luego mi querido hermano Eliezer Pujol, luego la hermana Flérida y
por último, mi querido hermano Humberto. Le voy a dar, así en el orden mencionado, para que usted exprese brevemente su experiencia en este diplomado y cómo este tipo de conocimiento le ha aportado a usted. Omega, puede iniciar. Muy buenas noches y que Dios les bendiga a todos los aquí presentes. Aunque yo no estuve presente en la tercera, yo sí hice mi estudio, yo busqué mi video en YouTube y yo sí estuve presente básicamente. Y me pareció fascinante y comparto con usted la idea de que a la nosotros somos un ejemplo, nosotros no se nos autoriza, por así decirlo, por esas razones que usted compartió. Aunque en mi entorno nadie me habló de eso, ningún adulto, en mi círculo social sí hablamos y compartimos acerca de que está prohibido y esas cosas. Pero me pareció fascinante, interesante, que podamos leerlos y que podamos aprender y crecer, que no es para que uno lo tome como una doctrina, sino para que uno crezca en su contexto histórico, cultural y todo eso. Y en todas las clases, en lo que más usted profundizó fue en eso, en que sí es permitido, no que tengamos esa idea errónea, ni esos perjuicios de que no podemos, de que sí podemos. Amén. Muy bien. Excelente, excelente, Omega. Jacobo, ¿verdad? Jacobo, ¿qué sigue? Sí, Jacobo. Jacob. Jacob. ¿Ya Bueno, tuviste la bueno, escalera, Jacob? dígame. ¿Ya vio la escalera usted? No, no. Pero Todavía. mi tocayo sí, pero yo no. Bueno, no. La verdad ha sido un honor y verdad un placer en verdad estar participando en este curso acerca de los libros apócrifos y deuterocanónicos. Eh, Me alegra, ¿verdad? Que haya personas también así que, como usted y ya este grupo, que primero usted y gracias a Dios que tuvo esa iniciativa de ayudar a nosotros para no tenerle miedo como anteriormente por cultura, la persona de, de nuestro país, por religiosidad y cosas, no le dieron esa importancia porque anteriormente ya le habían inculcado a a una mayoría que eso no se podía leer porque no era parte vamos a decir, del canon, de lo que uno conoce, que no era aceptado, y la verdad no ayuda a nosotros a que no le tengamos no lo excluyamos, no sé si así que se dice, de lo que es el canon original que utilizaban ya personas del siglo I, antigüedad. Y la verdad que ha sido de mucha bendición porque no, me ha ayudado a cada vez poder interesarme más y estudiarlo de una manera más a profundidad para tener más amplitud en lo que es el estudio de la palabra de Dios y que me ayuda también a saber cómo era el contexto de todo y cómo eh, podía eso influir de una manera que era comprensible y que todo se une. O sea, era como un complemento que nos daba más contexto para uno poder entender a qué se referían algunos textos o menciones que se hacían en los diferentes libros o cartas de la Biblia. Y Ok, eso, ok, ministro. Gracias, mi hermano Jacob.
¿Quién? El hermano Pastor Mateo, luego la hermana Francis. Escuchen, ministro. El pastor Mateo. Francis, sigue usted entonces. No, está bien, entonces sabes lo que es eso, yo de que de anfitrión y buscando que dónde que está, padre mutuamente, Ah, ¿dónde que ok. está esto, caramba? Dios bendiga más, señores. No, yo creo que todos vamos a coincidir, sí, que veíamos esos libros tan, como tan satanizados, pero gracias a Dios que tenemos mejor luz ahora y tenemos otra óptica de cómo manosear estos libros. Amén. Así que gracias a Miguel, que ha sido una gran bendición y como siempre, creo que aún así lo que hemos aprendido ahora, no es que a partir de ahora, que ahora sí, ahora vamos ante una prédica, vamos a predicar de segunda de Macabeo y ponemos la congregación a leer ahí. No creo que nadie No, no, se atreva todavía a hacerlo, pero no. definitivamente tenemos otra visión con respecto a estos libros. Dios bendiga más. Amén, amén. Ya yo me lo soñaba. Dios le bendiga, hermano eh, Miguel y los Amén. demás miembros de esta gloriosa clase. Muy buena la clase, Miguel. Usted sabe que usted es de lo mío personal y usted es un buen maestro realmente, porque explica de Gracias. una forma muy clara, precisa, concisa, y realmente yo entiendo que estos serían los tipos de discipulado que deben de impartirse en las iglesias. Olvidarnos del Señor expositor, que no es más que la misma Biblia repetida un poquito más pequeño, y Así. así uno tener más conocimiento realmente de lo que es la palabra de Dios y saber usarla en el momento preciso, ¿verdad? Y conciso. Le admiro, muy buena clase, muy buen grupo. Así que Dios le siga bendiciendo y siga abriendo caminos para que usted se expanda. Amén. Amén. Gracias, mi queridísima hermana Francis. Mi hermano Eliezer. Dios me le bendiga mucho a todos. El No, para no ministro. abundar, ¿me escucho? Sí, sí, le escuchamos. Ah, perfecto. No, para no abundar mucho, similar a lo que han dicho anteriormente. O sea, esto era uno de los libros que yo nunca había leído a un libro apócrifo, no similar, nunca. De todo el tiempo que tengo en el Evangelio, nunca he leído uno de esos libros. Hasta la última clase pasada, en donde cuando bueno, usted con otro ministro empezaron a hablar un poco acerca del libro de Enoch y me dio mucho interés. Y literalmente me lo escuché en un día me lo escuché. Al sábado siguiente me lo escuché. Ah, busqué un video que era, duraba 4 horas y en 4 horas me lo escuché. Y, y yo lo que deduje de todo esto es que, si mira como dice Mateo, no es que uno va a salir ahora a, a restregárselo en la cara a la gente, sino como que Sí, wow, lo que uno, como evangélico, siempre uno debe tratar de ser humilde y tener siempre los ojos, los oídos abiertos, porque probablemente lo que uno conoce de Dios tal vez diferente y siempre es bueno mantenerse como renovando el entendimiento por eso mismo y estar dispuesto a como aprender, a escudriñar, porque había muchos datos en ese libro que yo me sorprendí y dije, oh, oye, está interesante. ujú. Y yo sé que van a salir más descubrimiento con el pasar de los años, mientras aparezcan más rollos y ese tipo de cosas. Entonces, hay que Amén. tener el corazón dispuesto a aprender. Muy bien, excelente. Mi hermana Flérida. Dios le bendiga a mis amados. Yo feliz Amén. de aprender cada día y recibir clase de ilustre, nuestro amado hermano, amigo, compañero Miguel Cabrera. Es un Amén. honor y una oportunidad que Dios le da, que Dios nos ha dado a nosotros
Y aparte de toda esa dedicación y ese esmero, ese empeño cada viernes de dar la clase con dificultades como tenemos todos, siempre está dispuesto ahí tranquilo a escucharnos, a recibir excusas de nosotros. Pero lo que yo he aprendido en estas 3 clases que asistí, porque la primera no pude, mire hermano, eso es encomiable. Yo tengo un cuaderno lleno de anotaciones y escuchaba yo esos libros raros. Todo el tiempo se nos ha dicho, no, que esos libros que no están en los 66, que esos 12 o 13 o 14, 9 son excluidos totalmente de lo que es el contexto cristiano. Y nos Así hemos es. dado cuenta a través de este estudio, en poco tiempo hemos aprendido bastante y herramientas para nosotros poder socializar tanto con la parte nuestra como la parte no que son contrarios, sino que no están tan afianzados en la fe como nosotros. Ellos conocen, pero ahora nosotros inclusive podemos ser luz también para ellos y explicarle en el contexto histórico, secular, biológico, a nivel de cultura. Gracias, Miguel. Verdaderamente, yo agradezco a Dios por la vida suya. Y son cositas tan pequeñas que uno la ve. Y es como decía el maestro en clase anterior, caramba, ni gratis los hermanos se interesan. Pues si usted no quiere participar, abra el teléfono y escuche y anote que algo bueno va a pasar. Y todo lo que ha pasado Así aquí es bueno. Muchas gracias, Miguel. Que el Señor me lo siga bendiciendo y que esa computadora mental cada día lleguen más herramientas para que usted nos las dé a nosotros. Gracias, Miguel. Gracias. Amén, excelente, mi hermana. Muchísimas gracias a usted. Y por último, nuestro hermano Humberto. Humberto, ¿te fuiste? Bueno, señores, pues nada, muchísimas gracias a ustedes por participar. Y ustedes saben que este ha sido el módulo básico. Nosotros tenemos un módulo avanzado que ya la secretaria estará poniendo una encuesta en el grupo para los que estén interesados en entrar al módulo avanzado, pues puedan darle a OK o que sí, y automáticamente están en la lista. Y dura alrededor de 3 meses el módulo, el diplomado avanzado en textos apócrifos y libros deuterocanónicos. Yo también me siento muy agradecido por compartir con ustedes, porque el maestro, ¿verdad? También cuando uno ve el interés, uno también se motiva. Eh, Hay grupos que uno le da clase y siempre están aéreos en el aire, pero cuando uno ve que la persona retiene, que la persona, como dice la hermana Frida, que tiene su libreta, que apunta, eso también a uno como maestro le llena de mucha satisfacción. Así que chalón, chalón, señores, muchísimas gracias. Quiero también aprovechar la oportunidad y hacerle mención de mi libro. La mayoría de ustedes lo tienen, pero bueno, pasajes icónicos de las escrituras, visto desde diferentes perspectivas. Señores, este es un trabajo académico acerca de los pasajes más emblemáticos del Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como usted le quiera llamar. Lo tomamos, los pasajes más relevantes, y lo presentamos en este libro a la luz de diferentes hermenéuticas. O sea, un solo texto bíblico, un solo pasaje, tiene alrededor de 10, 11, 8, 9 interpretaciones diferentes dependiendo de la escuela de pensamiento que lo promulgue. Lo que un tipo de material así le amplía de una manera industrial
el tipo de conocimiento que usted pueda tener acerca de los pasajes más sonoros del Antiguo Testamento. Es una obra brillante para el estudio académico, devocional y para las personas normales que estudian las Escrituras. Se puede conseguir en Amazon o, en su defecto, nos puede escribir tanto a la secretaria o a mi personal para obtener su ejemplar. Muchísimas gracias. Vamos a dejar entonces para que diga algo y nos despida a nuestro director del Departamento de Ciencias Bíblicas, nuestro distinguido hermano y amigo Petrus Kinamis. Hermano, puede tener unas palabras y ahí en esa misma tesitura nos despide en oración. Shalom, shalom. Hola, buenas noches a todos. De verdad, tuvo y tiene usted, rector, un tremendo grupo acá. Me gustó mucho lo que decía la hermana ahí, que tiene un cuaderno de Sí, lleno de anotes ahí, eso es importante. Y también lo que dijo uno de los muchachos en cuanto a que se escuchó por 4 horas el libro de Enoch. Y me imagino que en audiolibro. excelente. Eso es algo Sí, que es admirable. Y en cuanto a la pedagogía, pues yo digo que la grandeza del maestro está en la manera sencilla en que enseña y transmite el mensaje. Sencilla no en el sentido de que sea poco importante, sino de poder enseñar cosas complejas a un público donde todo lo podamos entender y así podemos enriquecernos todos. Y eso es algo que amén, lo tiene usted y es algo que todo maestro y futuro maestro tiene que desarrollar necesariamente. Amén. amén, amén. Entonces, vamos a despedirnos en oración, agradeciendo al Padre Eterno por estas 4 clases y por esta noche también. Amante Padre, te damos las gracias, te damos toda gloria, Gracias, toda Señor. honra, todo honor a ti por permitirnos poder culminar con éxito y con tu favor este diplomado módulo básico del libro de autores canónicos y apócrifos. Te ruego, Dios eterno, que bendigas cada una de las vidas de cada alumno que estamos acá, también la vida de la secretaria Julie Lane, del rector Miguel y de un servidor, y que todos nosotros podamos utilizar este conocimiento tan rico y favorable para que tu palabra, tu mensaje, tu reino sea expandido. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.